Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Hannigan, colaboro con el Taller Teológico Latinoamericano y voy a presentar una serie de lecciones sobre la misión de Dios. En esta serie de lecciones acerca de la misión de Dios vamos a estar viendo la narrativa de la Biblia, pero vamos a comenzar más bien con una pregunta. ¿Hay base bíblica para la misión o es la Biblia en sí un texto misionero? Yo quiero sugerirles a ustedes que en realidad la Biblia es un texto misionero. Si buscáramos las bases bíblicas, ciertamente las vamos a encontrar, pero toda la narrativa bíblica apunta hacia la misión de Dios, qué es lo que pretende hacer y cómo pretende llevarlo a cabo. Vamos a contemplar entonces la narrativa bíblica como la historia de la salvación en una obra de 6 actos, como si fuese una obra de teatro. En el primer acto vemos la creación del mundo, luego la caída de los seres humanos. En el tercer acto entra el pueblo de Israel. Luego llega Jesús. Después de la ascensión de Jesús vemos el nacimiento de la iglesia. Y ya en los últimos tiempos esperamos el último acto que sería la nueva creación. Vamos a ir acto por acto descubriendo cómo esta narrativa tiene sentido y brinda mayor sentido a la misión de Dios en nuestro mundo. Comencemos con la creación. En el mundo creado vemos en Génesis 1 y 2 que Dios es anfitrión de la creación. ¿Sí? Dios ordena la creación de manera que sea un lugar habitable por los seres humanos y para que los animales también tengan donde vivir. Dios es hospitalario con nosotros, crea un lugar de perfecta comunión donde podemos pasear con Dios por el huerto de Edén. También nos da lo que llamamos el mandato cultural en Génesis 1:28. Nos da la tarea de fructificar y multiplicar en la tierra, ¿sí? De esparcirnos por toda la tierra creando cultura, teniendo familia y viviendo nuestra humanidad en perfecta comunión con Él. Segundo acto, la caída. Vemos que Dios coloca muchos árboles dentro del huerto y coloca también el árbol de la vida. Adán y Eva seguramente comían de ese árbol, porque no les fue prohibido ese árbol, pero había un árbol prohibido. Ellos comieron de ese árbol. Debemos tomar en cuenta que fueron creados en la imagen y semejanza de Dios. Fueron creados en la imagen de Dios, es una realidad. Reflejaban la imagen de Dios. Y Dios, a través de la comunión, les brindaba la posibilidad de llegarse semejantes a Él. Pero la tentación del serpiente era acudir a Dios o llegar a ser como Dios de una manera diferente, obviamente por engaño. Pero Adán y Eva quisieron ser como dioses, como dice el texto bíblico. Por lo tanto, fueron exiliados del huerto y perdieron acceso al árbol de la vida. Tercer acto, Israel. Dios, para solucionar este problema que crearon los seres humanos, llamó a Abraham para crear un pueblo que sería de bendición, para revertir lo que había sucedido en la tierra hasta entonces. Dios constituye su pueblo luego del éxodo de la esclavitud en Egipto. Vemos un Dios que hace una promesa a Abraham y cumple. Dice que en Israel, que los israelitas en Egipto clamaban a Dios, lloraban, lamentaban la opresión que estaban experimentando. Dios escuchó, se acordó de su pacto y los tomó en cuenta. ¿Sí? Dios quería que su pueblo elegido fuese una luz para las naciones. Querían que fuera una sociedad contraste. Este es un término importante que vamos a repetir muchas veces en esta serie de lecciones. Ser una sociedad contraste quiere decir que somos el pueblo modelo de lo que Dios quiere en la tierra. Eso fue la voluntad de Dios para con Israel, que fuesen un pueblo ejemplar para todas las naciones.
En el siguiente acto vemos que viene Jesús, el Mesías, el elegido, el Cristo. Jesús fue el verdadero israelita y hizo lo que Israel no pudo ser ni hacer. ¿Sí? Fue obediente totalmente, cumplió la ley, pero también entendió cuál era el propósito de Dios. ¿Sí? Vemos que durante la vida de Israel ellos habían abandonado el camino de Dios muchas veces, tanto así que Dios no tuvo más remedio que mandarles al exilio. Y Dios en Jesús quiere reunir otra vez su pueblo para que sean el pueblo que deberían ser y quiere abrir ese pueblo ahora a toda la humanidad. Por eso Jesús fue el elegido para inaugurar el reino de Dios en la tierra. Luego vemos que para eso debería entregarse por amor. Murió por nosotros y resucitó para crear una nueva humanidad, los principios de la nueva creación. Siguiente acto, la iglesia. En el día de Pentecostés nace esa nueva humanidad que es la manifestación más palpable del reino de Dios en la tierra. Es un pueblo lleno del Espíritu Santo que proclama el Evangelio y es una gran familia que continúa el ministerio de Jesús en la tierra. ¿Cuál es la esperanza cristiana? La esperanza cristiana no es ir al cielo cuando morimos, sino nuestra esperanza está en que Jesús va a volver. Jesús viene a juzgar a la humanidad, a poner las cosas en orden. Nos dice Apocalipsis que la ciudad santa de Jerusalén descenderá del cielo, ¿sí? Que Dios hará su morada entre nosotros, viviremos una plena comunión con Dios en la nueva creación. Muchas veces los cristianos dicen que la esperanza cristiana es abandonar este lugar, abandonar nuestros cuerpos que tanto han impedido que vivamos una vida plenamente espiritual. Pero no es la esperanza cristiana. La esperanza cristiana es que Dios va a redimir tanto nuestros cuerpos como la creación que vemos todos los días. Esa es nuestra esperanza. Ahora, una cosa importante, muchas veces hablamos de la misión de Dios y se nos olvidan cosas muy importantes en cuanto a la misión de Dios. Eso lo vemos cuando predicamos el Evangelio. Muchas personas hablan de Jesús como Salvador, como Maestro, como solución a nuestros problemas. Pero Jesús es mucho más que eso. Jesús vino como Rey, porque Dios siempre fue Rey de Israel, pero en un momento el pueblo pidió un rey terrenal porque habían rechazado a Dios como rey. ¿Qué es lo que vemos? Dios manda al final a su pueblo en exilio, ¿sí? Porque ya no lo querían y lo demostraban con sus actos. A veces mantenían los ritos en el templo, mantenían su adoración, pero para Dios no tenía ningún valor. Por eso abandonan al templo, Dios abandona el templo y el pueblo de Dios abandona a la santa ciudad de Jerusalén y se van a Asiria, se van a Babilonia. Pero Dios vuelve como rey en la persona de Jesús. Entonces podríamos contemplar también la historia de la salvación como la historia del reino de Dios en la tierra. En el primer acto Dios establece su reino, que consiste de todo el mundo. La creación. Luego la rebelión en el reino. El ser humano decide ser como Dios a su manera, no a la manera de Dios. Luego el rey elige a su pueblo. Tiene como pueblo elegido el pueblo de Israel. Luego vemos la venida del rey, que en Jesús se alcanza la redención del pueblo. Jesús reúne a sus discípulos y vuelve a juntar al pueblo de Dios para que sean el pueblo que Dios quiere que sean. Luego vemos la proclamación de las buenas nuevas del Rey. En el día de Pentecostés vinieron de todo el mundo conocido para escuchar las buenas nuevas acerca de la muerte y resurrección de Jesús. Y ahí comienza la misión de la iglesia. Luego vemos el retorno del Rey, ese día que tanto anhelamos en cuando la redención será
completa, cuándo será totalmente realizada en la tierra y en el cielo. Muchas veces no hablamos de la Trinidad. Si somos sinceros, es difícil de entender completamente lo que Dios, cuál es la naturaleza de Dios, cuál es la esencia de Dios y cómo Dios obra y es. Sin embargo, lo que sabemos es que Dios es comunidad de amor, que Dios convive y tiene comunión con Jesús el Hijo y con el Espíritu Santo. Y cada uno tuvo un papel importante en la creación y también en la recreación de la humanidad y en la nueva creación que vamos a experimentar más adelante. Un Dios que es comunidad y que es comunidad de amor es un Dios misionero. Y eso lo vamos a hablar un poco más adelante. Un tema importantísimo en cuanto a la misión de Dios es la hospitalidad. Es entender a Dios como anfitrión. Vemos que en la creación Dios planta un jardín para que vivamos. Dice que la humanidad vivía ahí en ese jardín y participaban y comían del árbol de la vida. Luego vemos que cuando son exiliados del jardín, que Dios coloca su presencia en medio del pueblo en el tabernáculo, ¿sí? Que Dios moraba justo en el medio del campamento y que la presencia de Dios se hizo palpable en medio del pueblo. Luego construyeron un templo, un lugar más permanente, y Dios se hizo accesible al pueblo, pero también a todas las naciones de la tierra. Podían venir personas de todas partes para adorar al Dios de Israel. Luego vemos que después de haber abandonado el templo por causa de la desobediencia del pueblo, Dios vuelve una vez más en Jesús, en la encarnación. El Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Literalmente se dice que Jesús se tabernaculó entre nosotros, puso su carpa entre nosotros. Vemos que entre la humanidad Jesús comía con todos y especialmente con los pecadores. Dios volviendo a ser anfitrión en su pueblo. Y vemos que en la creación Dios dispone de una ciudad jardín en la nueva creación para que podamos vivir con Él y que vendrán todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas para adorarle a Él. Si Dios es anfitrión, si la hospitalidad de Dios es clave en la misión de Dios, como nosotros participamos en la misión de Dios, también tendrá que ver con la hospitalidad que nosotros brindamos a otras personas. El exilio es otra cosa importante en la Biblia. Vemos actualmente hoy en día que hay muchas personas que están exiliadas de su propia tierra y no solamente exilios políticos, hay refugiados, hay millones y millones por toda la tierra y en América Latina tenemos una cantidad importante de refugiados entre nosotros. Vemos, como habíamos dicho, que Yahvé plantó un jardín y que allí puso Dios al hombre y la mujer que había formado. Sin embargo, por su culpa son exiliados, por la culpa de la humanidad son exiliados del jardín. ¿Sí? Dios maldice la tierra, o dice que la tierra es maldita por culpa de los seres humanos. Y Yahvé expulsó al ser humano del jardín. Bueno, este exilio continúa. ¿Qué vemos? Que después de la desobediencia, como habíamos dicho, se van a Siria, se van a Babilonia. Pero ¿qué hace Jesús? Que Jesús llama a 12 discípulos y comienza de una manera muy especial de reunir a todas las tribus dispersas de Israel. A la diáspora judía los vuelve a llamar y Jesús llama a los hijos perdidos a Israel a volver a Dios y a participar de su reino. En Hechos 2 vemos que Dios reúne a los hijos perdidos de Israel. Jesús crea en ese momento una nueva humanidad, según Efesios 2. Y vemos que en el día final, como habíamos dicho, Dios vive ahora en la ciudad jardín, en la nueva creación, y que vendrán de todas partes
para adorarle a Él. Es importante que entendamos que el exilio es una parte importante de la historia de Dios y es un tema muy importante para Dios. Luego hablemos de la reconciliación. Apenas el hombre cayó, apenas la mujer cayó, Dios hizo ropa de pieles para ellos, para cubrir su desnudez. Ya su conciencia había sido afectada y Dios fue, los buscó, se habían escondido en el jardín, pero Dios los buscó. Dios buscó la reconciliación con ellos. Vemos en Génesis capítulo 11 que habían construido la humanidad una torre para llegar hasta los cielos, para que pudieran domesticar a Dios, para que pudieran tener un ascensor divino en lo cual Dios podía descender y ellos pudieran tener a Dios ahí al alcance para poder hacer su voluntad, la voluntad del pueblo. Pero dice que Dios desciende antes que se termine la torre y ve lo que está pasando. Y por su gracia, por su amor, no como condena, pero como medida de gracia, Dios dispersó por toda la tierra a la humanidad para que pudieran cumplir aquellos que habían sido mandados en Génesis 1:28, el mandato cultural de esparcirse por toda la tierra. Dios otra vez buscando la reconciliación. Dios llama a Abraham en Génesis capítulo 12 y vemos que Dios comienza a reunir un pueblo alrededor de sus propósitos para que sea un pueblo ejemplar, para que se pueda dar la reconciliación que Dios tanto anhela. Vemos que este pueblo termina en la esclavitud de Egipto. Sin embargo, Dios se fijó en ellos y los tomó en cuenta y comienza la reconciliación con el pueblo, liberándolos de la opresión de la esclavitud egipcia. Luego vemos que Dios elige a su pueblo y hace un pacto con ellos en Éxodo 19. Y el pueblo jura lealtad a Yahvé para convertirse en un pueblo de sacerdotes, no solo para su propio bien, pero para el bien del mundo entero. La reconciliación parte 2. Vemos que llegan a la tierra prometida, porque Dios les quiere dar una tierra en medio de las naciones. El pueblo de Israel está puesto estratégicamente en medio del mundo, para que personas pudieran ir de África a Europa y a Asia Menor por tierra, tenían que pasar por la tierra de los judíos. Todo esto fue el plan de Dios para que ellos pudieran dar a conocer la reconciliación que Dios tanto anhelaba. Vemos que en medio de su desobediencia, Dios envía profeta tras profeta a Israel para que se arrepintieran. Dios quería mucho que su pueblo estuviera con él y que fuese el pueblo ejemplar, por lo cual él los había elegido. Sin embargo, Dios los envía en exilio por su desobediencia. Sin embargo, envía profetas con ellos para que estén al tanto de su voluntad, para que no se olviden de él. Luego Dios vuelve a su pueblo en la persona de Jesús a través de la encarnación. Y al anunciar el reino de Dios, Dios vuelve a comenzar la restauración de Israel. Los judíos pueden recibir ahora el bautismo de Juan para participar en lo que Dios estaba haciendo a través de Jesús. Vemos en la pasión de Cristo que Dios en Jesús toma sobre sí toda la violencia y el mal y la muerte por nosotros. Y en la resurrección vemos que Jesús vence la muerte y abre las puertas a la nueva creación, buscando aún más, de manera más profunda, nuestra reconciliación con Él. En el día de Pentecostés el Espíritu Santo desciende y da a conocer la buena nueva de Jesucristo. Vemos que los apóstoles y los discípulos de Jesús llaman a la reconciliación con Dios a través de varios mensajes en diferentes idiomas. Vemos en la iglesia que Dios está reconciliando a la humanidad dentro de la iglesia. Y Dios nos llama como iglesia a participar del ministerio de la reconciliación. Luego vemos que la tierra será descubierta, quedará expuesta
porque esperamos un nuevo cielo y una nueva tierra. Vendrán todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas a adorar a Dios, porque a Dios le interesa nuestra reconciliación. Si la reconciliación es un tema que atraviesa toda la Biblia, debe ser también un tema importante en cuanto a la misión de Dios. Y si nosotros quisiéramos participar de la misión de Dios, debemos también participar de su ministerio de la reconciliación. Otro tema importante es la redención de toda la creación. ¿Sí? Muchas personas tienen la falsa idea que esta tierra se va a quemar, que se va a destruir, que Dios va a tirar la tierra al tacho de la basura y que nunca más vamos a saber de esta tierra. Si bien no sabemos a ciencia cierta cómo Dios va a hacer todo, en el día final sabemos que Dios es un Dios redentor, es un Dios que redime, que rescata, que salva. ¿Sí? Vemos que cuando Dios crea el mundo dijo que todo era muy bueno. Todo era muy bueno. ¿Qué quiere decir esto? Que el mundo que Dios hizo era bueno. ¿Sí? Y que el ser humano también dentro de ese mundo estaba bueno. Era bueno. Estaban desnudos, pero no sentían vergüenza, ¿sí? Porque vivían en la íntima comunión con Dios. Si bien Dios decía que la tierra era maldita por la culpa del hombre después de la caída y los hombres corrieron a esconderse para que Dios no los viera, vemos que Dios sigue siendo dueño de la creación. En los Salmos vemos que Dios es dueño de la creación, que la tierra y todo lo que hay en ella le pertenece a Él. Muchos cristianos tienen la idea muy errónea que este mundo es del diablo, que pertenece a Satanás, pero no es así. Dios sigue siendo el dueño, el creador de este mundo. Vemos en la encarnación que Dios reivindica a los seres humanos tomando su humanidad, que Jesús se hizo siervo, se hizo como uno de nosotros. No podemos ser tan malos si Jesús se hizo como uno de nosotros. Después vemos cuando Jesús resucita que la creación misma aguarda su propia redención. ¿Sí? La tierra gime como si tuviera dolores de parto porque desea su restauración, desea su redención. Y también nosotros los seres humanos aguardamos nuestra redención y la redención de nuestros cuerpos. ¿Sí? Muchas personas piensan erróneamente que vamos a dejar atrás el cuerpo para estar con Dios eternamente sin cuerpo. Pero no es así. Hay que leer bien la Biblia, hay que leer bien Romanos, 1 Corintios 15. Hay que revisar las narrativas evangélicas acerca del cuerpo resucitado de Jesús. Nosotros tendremos un cuerpo parecido al cuerpo resucitado de Jesús, porque a Dios le interesa la redención de nuestros cuerpos. Y vemos que Dios crea un nuevo cielo y una nueva tierra. Y en esos días esperamos la resurrección de los muertos, juntamente con sus cuerpos, porque creemos en un Dios redentor, un Dios que redime. Si nosotros quisiéramos participar de la misión de Dios, también deberíamos tomar en cuenta esa cualidad de nuestro Dios. ¿De qué somos salvos? Somos salvos del pecado, de la separación con Dios, de la deshumanización. ¿Sí? Somos cada vez menos humanos cuando pecamos. Pero Dios quiere salvarnos de nosotros mismos. Quiere salvarnos del pecado. Quiere salvarnos de la idolatría, que a la vez nos deshumaniza. Ahora, ¿para qué somos salvos? Esa pregunta para algunos será más difícil. Bueno, somos salvos para ser salvos, pero no, somos salvos para estar unidos a Dios, para vivir en comunión con Él y para participar en su vida y su misión. Participar de la misión de Dios no es una opción, no es algo para misioneros, no es algo para personas altamente calificadas,
es para todo aquel que es salvo por la gracia. Porque fuimos salvados para participar en la misión de Dios. La misión de Dios es principalmente una historia. ¿Sí? No es una serie de doctrinas aisladas que tratamos de reunir como si fuese un código civil para poder convencer a alguien para alguna transacción judicial. No es así. Es una historia, es la historia de la redención. Dios es relación, es comunidad, es Dios el Padre, Jesús el Hijo y el Espíritu Santo que antes de la creación viven juntos, comparten, se aman mutuamente, nos dice el Evangelio de Juan. ¿Sí? Ellos son comunidad y crean al mundo justamente porque desean compartir ese amor que experimenten entre ellos. ¿Sí? Como seres amorosos, como Dios amoroso, Dios es anfitrión en la creación. Nos muestra su hospitalidad, nos muestra su amor y fomenta un lugar en que nosotros podamos encontrarnos con Él, en que podamos vivir con Él eternamente. Vemos el exilio de los seres humanos, tanto del huerto como de Israel, como el exilio de cada uno en el pecado. Nos acordamos de la historia del hijo pródigo, que también en autoexilio se fue lejos de su casa. Dios quiere que retornemos, porque Dios también vuelve a su pueblo. A Dios le interesa la reconciliación, no solamente entre nosotros y Dios, pero la reconciliación entre seres humanos y la reconciliación de los seres humanos con la creación. Y Dios espera y quiere que nosotros también esperemos la redención de toda la creación. No solamente se trata de salvar almas humanas, se trata de la redención de todo lo que existe por la gracia de Dios. En esta serie de lecciones vamos a estar viendo la misión de Dios en la Biblia. Vamos a estar viendo diferentes pasajes y diferentes paradigmas de la misión. Y vamos a terminar con una lección acerca de la evangelización de América Latina. Y vamos a ver algunas pautas para nuestra predicación del Evangelio acá en el continente que tanto amamos. Que Dios le bendiga.